Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener por aquí una charla con la licenciada Sabrina González Plasencia. Ella se desempeña como psicóloga forense graduada por la Universidad Oberta de Cataluña. También cuenta con diversos máster, entre ellos en Psicología General Sanitaria por la Universidad Distancia de Madrid, también en Psicología Legal y Forense, experta universitaria en maltrato infantil por la UNED y cuenta con amplia experiencia en el tratamiento psicoterapéutico del trauma con MDR, con el modelo Parcube de Manuel Hernández, y bueno, también en todo lo relacionado con víctimas de violencia machista, intrafamiliar, abusos sexuales, así como la realización de informes periciales en todo este ámbito, ¿no? Y desde el 2016 realiza distintas actividades formativas dirigidas a los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Las Palmas, y bueno, con el objetivo de mejorar las habilidades en la identificación y manejo de las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y abusos sexuales, incluidos los menores de edad. Y paralelamente pues también realiza actividades formativas en centros educativos dirigidos a educadores y alumnos para prevenir la violencia machista y hacer una detección temprana de menores víctimas de abusos sexuales o violencia intrafamiliar. Bueno, les doy las gracias a los que están por aquí por unirse. Este directo va a quedar grabado por aquí en mi perfil, y también entonces ahora mismo cuando vea a Sabrina por aquí, pues entonces le daré paso para iniciar con esta conversación del día de hoy sobre la violencia de género y doméstica. Vamos a ver si por aquí la encontramos. A ver si por aquí está. Vamos a esperar un ratito. Posiblemente haya tenido algún inconveniente. Aquí está. A ver. Aquí estás. Hola. Hola, buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Bien, aquí te estaba presentando. A ver, que me he puesto aquí, así te puedo ver mejor. Vale. Te estaba presentando y bueno, dando un poquito de tiempo a que vayan subiendo, pero como lo dije anteriormente, ¿no? Va a quedar grabado tanto en mi perfil como en el canal de YouTube, o sea que estará disponible para poder visualizarlo, porque que esta es yo creo que esta es una charla, una conversación o una entrevista, como quiera, ¿no? Entenderse, Sí, que yo creo que es necesaria, porque hay que seguir dando visibilidad a todo lo que es relativo a la violencia de género, ¿no? Y a la violencia doméstica. Son realidades que siguen presentes, ¿no? sí, En nuestra sociedad. por suerte o por desgracia sí, es algo que sigue estando, que aunque se está invirtiendo muchos recursos y demás, pero sigue estando, es como una lacra todavía en nuestra sociedad. Sí. Y yo creo que hay que visibilizarlo de tal manera y exponer, ¿no? Todos los factores que lo involucran, sobre todo para las generaciones futuras, ¿no? Pues sí, porque te parecerá curioso, pero la generación de las personas que tenemos en torno a los 40, 30, separó la violencia de género, pero actualmente vuelve a estar y además en más crecimiento.
que mucho antes. Decía, es como que ha habido un salto de 2 generaciones casi, Ujú. donde la violencia de género se ve más, se denuncia más, pero ahora vuelven a haber muchos casos y casos de adolescentes que hablar con chicas de 13, 14, 15 años que no se están dando cuenta que están en una relación de violencia de género, es como decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué ha Ujú. pasado? ¿Y qué crees que ha podido pasar en que haya un descenso? ¿El descenso es menor visibilidad o era el descenso es que, bueno, hubo como un boom, o sea, ahora se ve más, ahora se está abordando más esto, entonces es como que hubo una conciencia allí? ¿Qué ha pasado para que esto vuelva otra vez Claro, date cuenta que las redes sociales, el móvil, que sí es cierto que es una gran ventaja, porque gracias a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, pues el confinamiento hemos podido seguir trabajando, poder Ujú. seguir estudiando, pero también ha sido un medio para seguir ejerciendo la violencia de género. Es decir, tú escuchas a los niños de 15 años y le puedes preguntar si tienes adolescentes a tu alrededor, si alguna vez su pareja no le ha cogido el móvil y te dicen Ujú. que sí, pero ¿qué pasa ahora mismo que estamos viendo nosotros? Que también las chicas ejercemos ese tipo de violencia, la de déjame tu móvil, déjame las contraseñas, con lo cual, Ujú. claro, se está normalizando este tipo de conductas que con la adolescencia no son tan importantes o ellos no los ven importantes, pero que previo a déjame tu móvil y demás va a pasar lo siguiente, que es Claro. ya no sales y todo. Claro. Fíjate una cosa, aquí yo creo que es importante también aclarar la terminología, ¿no? Porque es mucha la información que encontramos fuera, pero Sí. estaría bien, ¿no? Empezar por ahí. ¿Qué entendemos por violencia machista? Por ejemplo, vamos a comenzar por allí, violencia machista, violencia contra la mujer o violencia de género. Claro, entendemos por violencia de género todo acto, tanto sea físico como psicológico, que actúa hacia la persona de una mujer. Es decir, pues en este aspecto yo sé que es algo que encrispa mucho a muchas personas, más a los hombres y demás, que por qué la violencia de género está vista, el que un hombre pues maltrate física, psicológica, sexualmente o económicamente, pero que a la inversa no. Pero es así, por eso se llama violencia de género, se tiene que dar de un hombre hacia una mujer. Antiguamente, hasta que la ley se cambió en el 2004, la pareja tenía que decir, para que se pudiera dar violencia de género, tenían que seguir juntos como pareja. Ahora ya no. Vale, Esto ha cambiado claro. y ya yo puedo denunciar a una expareja mía, ¿sabe? Y ya no es necesaria una relación tampoco de pareja para que sea una violencia de género. Con lo cual la ley en ese aspecto ha cambiado mucho, ha evolucionado, por suerte. Por suerte, sí, porque fíjate los casos de personas, de mujeres, de parejas que se separan y posteriormente, ¿no? Suceden los agravios o continúan los agravios hacia esta, ¿no? Las Claro, amenazas. y la propia discriminación, la situación de desigualdad y todo el poder del hombre sobre la mujer, eso se considera violencia de género que antes pues no se contemplaba, es decir, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ujú. Otra de las cosas que habría que destacar, ¿no? En el ámbito familiar, ¿no? Es qué entendemos por violencia doméstica y qué entendemos por violencia intrafamiliar, que esto también genera muchas dudas, ¿no? La verdad que sé que son términos, porque al fin y al cabo nosotras como psicólogas pues lo vamos a trabajar. Nosotras como psicólogas sabes que trabajaremos lo que son las secuelas que ha provocado el trauma, pero sí es cierto que para la ley hay una diferencia muy clara, que en la violencia de género se tiene que dar de hombre a mujer, la violencia doméstica es la que se da en relaciones de mismo sexo o de la mujer, o del hombre hacia, de la mujer, perdón, hacia el hombre. Y después la violencia intrafamiliar es toda aquella que se ejerce dentro del núcleo familiar, lo que es lo que nosotros conocemos como violencia filioparental, de Ujú. hijos a padres, que también es un tipo de violencia que cada vez va más en aumento. Y ahora mismo con la pandemia parecerá curioso, se está dejando ver la violencia a las terceras personas, a los mayores, ¿sabes? El abandono, el descuido. Y esto, por suerte, también la ley ha cambiado y se está empezando a penar.
el abandono de las terceras personas, que al fin y al cabo, gracias a ellos estamos aquí y los tenemos olvidados. Claro, de allí era es lo que cabe pensar, ¿no? Sobre, ¿puede existir violencia de género fuera del ámbito de la pareja? Sí, de la pareja como tal constituida, ¿no? Correcto. Claro, puede existir fuera porque al fin y al cabo pues tenemos, pues un poco lo que yo te decía antes, ya no es necesario el ser pareja, pero también en mi puesto de trabajo puede existir un tipo de violencia de género. Mm, ¿Sabes? La propia violencia de género que genera la sociedad también, es mm, decir, tenemos pues la de las instituciones, porque un poco es lo que hablábamos nosotras antes, el patriarcado, todavía exactamente. sigue existiendo el patriarcado, el lenguaje patriarcal está muy presente, es decir, los comentarios de las mujeres para fregar, aunque se digan en Mm, plan broma, se siguen sí, diciendo. se sigue ¿Qué diciendo. pasa? Que las generaciones que vienen detrás lo siguen escuchando. Claro, Sí. y sobre todo, fíjate, en el hogar, decir, es que algo tan sencillo como esto, mi marido me ayuda, ¿no? Sí, sí, Sigue, parece que es un sigue, milagro. parece que es un milagro, como que se clama por esto y resulta que esto es una obligación que tiene, ¿no? La otra persona que también elige convivir contigo, son los mismos deberes y las mismas obligaciones, ¿no? Me ayuda con la casa o me ayuda con los hijos, cuando los hijos son de los dos, ¿no? Por eso, es decir, hemos normalizado tantas cosas que eso, pero bueno, eso nos pasa mucho. Claro. Y por suerte está mi marido en casa y me va a hacer la comida. Sí, Y, y claro, dices tú, ¿cómo que por suerte? Si es que la casa se comparte entre los dos, ¿sabes? Es decir, en ese aspecto yo lo veo. Pero como te decía antes, la violencia de género institucional está ahí presente en las oposiciones, en las de funcionarios, menos, pero sí es cierto que para acceder a ciertos puestos vemos que el ser hombre, a diferencia de ser mujer, se se nota. nota que mismos cursos, mismos todo, y los hombres tienen a ser de más. La suerte que a nivel funcionario, y yo en ese aspecto puedo decir que, bueno, esa parte tú mía no la conoces, pero soy militar y yo Ah, puedo mira, decir que dentro, sí, no sabía. soy una caja de sorpresas. Sí, pues sí, sí, sí. Y yo, mira, puedo decir que llevo ya 20 años y no he sentido esa discriminación, es decir, a nivel de nómina cobramos igual, seamos hombres y mujeres. He estado fuera en Afganistán y yo por ser mujer no me han dejado menos trabajos que un hombre, todo lo contrario, es decir, en ese aspecto yo puedo decir que no lo he vivido, pero sí sé de compañeros míos que para acceder a empresas privadas las mujeres lo han tenido más difíciles. ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, y si no, date cuenta que cuando hay oposiciones de puestos de trabajo, de si estás embarazada, no puedes. Mm, ¿Por qué? claro, Intentan siempre justificarlo, no, es que eso va a significar una baja laboral, pero no deja de ser una estigmatización por ser mujer. totalmente, totalmente. Es curioso, ¿no? Que dentro de lo que ahora, que me has dejado como quien dice patidifusa, es curioso porque muchas veces se piensa que en instituciones como esta, ¿no? Puede Sí, haber muchísima mayor discriminación y fíjate lo que me cuentas, rompe un poco el esquema o la visión que podría tenerse en este sentido, ¿no? Por aquí dice Ainhoa, creo que es Ainhoa, sí, que toma Sabrina, dice, y la musiquita estupenda de arrimarse un poquito más, eso me imagino que sí, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? claro. Dice, y sí, bueno, no, ella dice que también se quedó igual que yo, un poco patidifusa, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, he tenido la suerte de poder compaginar esos dos aspectos de mi vida, lo que es la parte militar y lo que es la parte de psicóloga, y bueno, y me encanta, y te digo, son 20 años que llevo, que sí, que es cierto que he visto también una evolución en el ejército, es decir, pero creo que también en mí misma, es decir, yo cuando entré no quise que me discriminaran por ser mujer, es decir, yo siempre pedí que me trataran igual que mis compañeros y Ujú, en ese aspecto eso se nota, porque
La verdad que han sido 3 misiones fuera en el extranjero y te puedo asegurar que he sido una más. Que también Bueno, es cierto. entonces, ¿qué me quieres decir? O sea, ¿me quieres decir con esto que la actitud también ayuda y favorece el cambio de perspectiva en este sentido, ¿no? Claro, porque sí es cierto que, a ver, que han habido mandos que lo típico por ser mujer, ay, no cojas este peso que eres mujer. Y ahí ha Mm, sido yo en mi lugar el decir, a ver, soy una más que el resto de mis compañeros, cobro igual que ellos a final de mes. sí, ¿Sabes? Entonces también eso debemos de tenerlo en cuenta, que por eso no podemos estigmatizar por decir, el ejército es masculino, hay de sí, todo, también la hay de actitud que todo. tenemos las mujeres. Claro. Por aquí dice, no sé su nombre, pero dice Rochi, también existe todo lo contrario. En la Junta de Galicia, si dos personas aprueban una posición y están empatados, en todo se desempata por género y el puesto es para la mujer, que es igual de discriminatorio a mi modo de ver. ¿Mm? Bueno, un poco es lo que nosotras antes estábamos diciendo, que había que hacer esa diferencia que la hacen las leyes, no nosotras como psicólogos, gente, qué es una violencia de género y qué es Sí, violencia doméstica. Porque al fin y al cabo yo entiendo que la violencia se ejerce en todos los ámbitos, entre por qué un hombre no puede denunciar a una mujer, como poder puede denunciarla, pero legalmente, y yo siempre lo digo, yo no cambio, yo no hago las leyes ni las puedo cambiar. mm, Yo trato los síntomas, las secuelas que ha dejado el trauma, independientemente del género, es lo que hacemos tú y yo. exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Pero sí, es evidente. Lo que sí es que es menor proporción, realmente, ¿no? La violencia a nivel estadístico, por lo menos, ¿no? La violencia de género es mayor en mujeres que la que es sufrida por los hombres, estadísticamente hablando, ¿no? Pero sí Sí. es cierto, pero tampoco es menos cierto que hay hombres que la sufren, ¿no? En este sentido. Claro, a ver, yo también creo que es eso, que existe violencia, existe, pero se dan en mucho mayor, y como tú bien dices, estadísticamente están ahí, la violencia de hombres hacia mujeres, que es cierto que hay hombres que están siendo maltratados, han sido maltratados por mujeres o por las parejas del mismo sexo, Sí. porque no podemos olvidarnos de ellos, de por qué es más penado que un hombre le pega a una mujer, pero cuando dos mujeres se pegan, no también está penado, porque, pero son leyes. Es decir, al fin y al cabo lo que cambia es la pena que les tocan a cada uno. Pero el Sí, daño sí es cierto que es un daño. La diferencia creo yo que físicamente el bofetón que me pueda dar mi marido a mí no me hará el mismo daño que el que yo le pueda dar a él, pero porque eso es genética, es constitución. claro, Y ahí claro. siempre físicamente un hombre va a estar por normalidad. Habrán hombres muy flaquitos, delgaditos, bajitos, pero lo Sí, normal es que, lo normal es que me saquen a mí una cabeza y un claro. poco de espalda. O una buena fuerza física también, ¿no? Aquí dice Sí. Lisa, ¿sería discriminación por razón de sexo? Es decir, que una mujer puede hacer labores de hombre y viceversa, el hombre puede hacer tareas que realizan las mujeres. Eh, Es que las tareas no se tienen que poner por sexo, es claro, decir, es lo que tú comentabas antes a la hora de hablar de, ay, mi marido me ayuda. Las tareas domésticas son domésticas, es decir, para la casa, los que mm, vivan en la casa, claro. ¿sabes? Por lo cual yo creo que, no sé si a lo mejor a la pregunta no la ha dicho bien, pero creo que las tareas es de hombre y de mujer y no se Es de tienen que hombres en discriminar. claro, claro. Es que esto, por eso sí, de ahí era que lo conversábamos antes, ¿no? El hecho de que el patriarcado sigue perpetuándose precisamente porque nosotros lo tenemos allí de forma inconsciente, lo vamos, ¿no? Transmitiendo, lo seguimos teniendo en nuestro lenguaje y a veces es difícil. El otro día, no me acuerdo qué era lo que justamente en una red social estábamos comentando sobre esto en un chat y decía, es que no me, sí, ya me acuerdo, que decían que por ejemplo, los Siri, ¿no? Y no sé si era, todos tenían nombre de mujer, nombre de mujer,
una voz X, ¿no? Tanto Siri como Alexa como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué no una voz de hombre, ¿no? Por ejemplo, decían, es discriminatorio, estaba hablando, decían sobre esto, ¿no? Claro, Eh, hombre, yo me imagino que será marketing y que al fin y al cabo toda esta gente invierte muchísimo dinero porque si te das cuenta los anuncios de perfumes y todo, ¿a quiénes van dirigidos? a las mujeres, generalmente, claro, claro. Porque al fin y al cabo tú no vas a ver a un hombre mirando el anuncio del perfume y pensando, ay, qué bien, ¿sabes? No. Pero Entonces claro, todo son esto es estas las marketing. cosas. Pero cuando nosotros compramos estas ideas, estamos todavía cayendo y perpetuando esto, ¿no? Claro, es que nosotros Efectivamente. mismos lo perpetuamos hasta en los propios regalos de Reyes. Nosotros To- hacemos la discriminación, es decir, yo te voy a poner el ejemplo de este año, yo no tengo hijos, pero sí sobrina, y mi marido dice, ay, esto para Julia y demás, la cocinita. Lo miré, le dije, ¿y por qué para Julia la cocina? No lo entiendo, no lo entiendo. Y se quedó y dice, bueno, me refería a que, digo, pues bueno, la batería, entonces, para que moleste a los padres, digo, bueno, eso me gusta más. Claro, claro. Fíjate, Pero a mi hijo el año pasado, él quería una cocinita y una cocinita tuvo. A mí me parece perfecto, ¿no? Eh, Precisamente, yo creo que hay que trabajar en estas nuevas generaciones para no... Y una vez quería una Pepa y le regalé una muñequita, o sea, que, ¿no? ¿Por qué no va a usar una muñequita? Porque no va a jugar con ella, ¿no? Y no va a ser un papá con su bebé. A mí me parece fantástico esto, ¿no? claro, ¿qué pasa? Creo que también es el miedo de los padres a la sociedad, a cuando el niño llega al colegio y le digan que le han regalado una muñeca, el qué dirán el resto de los niños, porque también es Claro, cierto que los adultos ahí tenemos mucho peso claro. y a veces hacemos comentarios inadecuados delante de los niños que después repiten ellos en el cole. Totalmente, totalmente. Por aquí dice ahí no hay el mío por su cumple Frozen. Está bien, es fantástico, es fantástico. Mira, Yo creo que si normalizáramos esto, pero claro, también donde tenemos que normalizarlo, en los propios catálogos, que si te das cuenta, este año todavía, el rosita era todas las cosas de niño niña, y el azul es de niño. sí, Con lo sí. cual tiene que venir desde el marketing, hay que cambiar ese chip. Eso me di cuenta, eso me di cuenta. Dice, es cierto, padre, sí, no debemos hacer distinción entre sexo, dice Lisa. Bueno, hay otra cosa bueno, hablamos sobre la diferenciación de la violencia machista contra la mujer y de género, la violencia doméstica e intrafamiliar, o sea, hablamos sobre toda esta diferencia, ¿no? Y las violencias fuera del ámbito de la pareja que podemos encontrar también en el ambiente laboral, como son el mobbing y el acoso sexual, ¿no? Entonces, Correcto. ahí vamos a ver entonces, ahí entramos. ¿Cuál sería el tipo de violencia de género? Los Claro, es tipos de violencia decir, de género. claro, dentro de los tipos de violencia de género se puede dar desde la violencia física, la psicológica, la económica y la sexual. Esta última te parecerá curiosa, pero en consulta yo me encuentro mujeres que cuando vienen pues han interpuesto la denuncia o todavía no la han interpuesto y demás. Cuando les preguntas si han vivido alguna situación sexual violenta, te dicen que no. Mm. Y después le dices, ¿alguna vez has mantenido relaciones sin tu querer? Te dicen sí. Y ahí es cuando les hacemos concienciar de que eso también Es es violencia violencia. de género. Porque ¿qué pasa? Que se ha asociado que dentro de la pareja, aunque yo no quiera, tenga que mantener relaciones. Ujú. Y esto, por lo menos aquí en Gran Canaria, que es donde yo vivo, ha habido un aumento de los abusos sexuales en las parejas adolescentes. Mm. Niñas que son forzadas y que no se dan cuenta de que están siendo forzadas. Y que a lo mejor cuando vas al instituto y das una charla y lo explicas, te cogen a sola y te dicen, me ha pasado esto. Entonces, claro, para mí esta es muy llamativa el cómo, por estar casados o estar en pareja, las mujeres nos sometemos a mantener relaciones sexuales aunque no queramos. Ujú. Y aquí hay que hacer un cambio. Pues la económica, al fin y al cabo, el que, aunque yo pueda trabajar, depender de mi marido, que mi marido sea el que controle las cuentas, el que tenga que pedir
para ir a comprar el pan, que no pueda acceder al dinero libremente, es otro tipo de violencia de género. Exacto. La física, al fin y al cabo, yo siempre digo que es la más llamativa porque es la que se ve. La que se ve, claro. Claro, si me ves con un hematoma tú mañana en el despacho, te llamará la atención y dirás, ¿qué te ha pasado? Y esa es la que siempre todo el mundo dice, ah, sí, porque le vi un día con el hematoma. Pero lo que está claro y la que para mí siempre es más difícil, la que más daño deja es la violencia psicológica. Esa es Totalmente. porque la física se cura con el tiempo, es decir, una rotura de tabique, pues bueno, sí, conllevará una operación, la cicatrización, pero la psicológica perdura durante muchos, muchos, muchos años y es con la que más nos cuesta trabajar a los psicólogos. Y ahí es donde entran las humillaciones, la indiferencia, ¿no? Lo que tú decías antes, el no acceso, por ejemplo, a la economía, ¿no? Al dinero. Y también están involucrados, pues, los hijos allí, ¿no? Claro, yo siempre digo que este tipo de violencia comienza pues desde quién te va a querer, solo yo te quiero, qué mal te queda esa ropa, no te das cuenta que estás engordando. O sea, entonces, claro, eso va minando y eso baja la autoestima de la mujer, que al Ujú, final no deja de ser más que paralizarla para que no haga nada. Yo ujú, siempre digo que si en el primer mes de relación mi novio me da un bofetón, lógicamente ya es una alarma y ya ahí la relación se rompe. Pero ujú. es que el bofetón no es lo primero que viene, eso ya viene después de que se ha hecho el trabajo psicológico. Y algo siempre muy, muy llamativo, que yo a los familiares lo digo, no abandonar a a las familiares y amigos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el agresor es separarlos de la familia y de los amigos. Deja a la víctima sola, que Ujú, no tenga dónde recurrir, que no tenga ayuda de nadie. ujú. Y ya cuando se consigue eso, ya todo lo demás viene en cadena. Y esto es una secuencia, ¿no? O sea, son estilos también de personalidades que hay detrás, ¿no? Sí, Eh, bueno, el narcisista, ¿no? Por lo general, ¿no? Encontramos un estilo de personalidad narcisista. sí, los Eh, narcisistas, los ególatras, ujú, personas muy controladoras. ujú, Yo siempre digo que hay un corto que animo a la gente a ver, que es el sándwich de Mariana. Es de, supuestamente es para el bullying, pero que ujú, se como el que es víctima después termina siendo agresor en otro lado. exacto. La rabia, ¿no? Claro, la rabia tienen que sacarla por ahí. Decía, aquí se ve una niña adolescente con su compañera, cómo después esta, la agresora, es víctima de su hermana, cómo su hermana es víctima de su madre, la madre víctima de violencia de género y agresora de su hija es víctima de su marido y su marido es víctima del jefe. Es decir, siempre digo que la violencia es un círculo, ¿sabes? Y es así, vamos en espiral, víctima, agresor, agresor. Sí, yo no lo había querido mencionar, ¿no? Antes, pero es lo que dice Ainhoa por aquí, ¿no? Psicópatas y sociópatas, ¿no? O sea, es una cadena, ¿no? Claro, al final, Vamos, es como un degradé. claro, solamente que cuando alguien dice, ¿cómo una víctima puede ser agresora? Sí, en otro ámbito, pero a lo mejor es agresora de sus hijos. Debemos de entender, sé que la palabra agresora suena muy duro, pero agresión no significa siempre parte física. Sí, Es decir, nosotras sabemos que el tema del silencio a un niño es lo peor que puedes claro. hacerlo y ese daño queda ahí. Y después también, pues algo que se ve mucho, niños que presenciaron y fueron víctimas de violencia de género, cómo se convierte el niño en agresor y la niña tiene unas altas probabilidades de víctima. Claro, claro. Imagínate, muchas veces no se visibilizan. Por ejemplo, he encontrado situaciones en donde no se visibiliza, por ejemplo, la agresión del padre hacia la madre, sino es ese halo que está por ahí, que algo pasa,
¿no? Pero sí hay agresión hacia los hijos. Entonces, y sobre todo lo que estás diciendo ahora, las mujeres suelen repetir esto en sus parejas, ¿no? Buscar parejas en donde se encuentran el mismo patrón, ¿no? En donde a lo mejor no le pegan físicamente, pero sí reciben una violencia bastante importante a nivel psicológico y por ahí todo el resto, ¿no? Claro, Entonces, en ese ¿cómo aspecto, salir de ahí? Porque el tema está en que muchas veces las mujeres buscan ayuda, pero vuelven otra vez, ¿no? Porque el agresor en este sentido cambia eh, cuando, no, me imagino que esto lo ves con frecuencia, ¿no? Es decir, la mujer como que se empieza a empoderar y eso genera un cambio en la otra persona que parece que se vuelve como más sumisa, pero no es más sumisa, ni más condescendiente, ni más amorosa, sino es más manipulativa, o sea, es decir, yo tengo que cambiar mi actitud para que tú creas en algún punto, en algún lugar, que yo he modificado, que yo he cambiado mi conducta y que esto va a ser diferente, y no va a ser diferente. no, claro, es decir, yo eso lo veo mucho de víctimas que he tenido que atender, que salen adelante, pasa el proceso judicial, la terapia y demás, y de repente a mitad de terapia te dice, he empezado con un nuevo chico, y dices tú, ay Dios, ay Dios. No, no, es fantástico, es maravilloso, me lleva a todos lados, no me mira el móvil, y dices tú, ay Dios. Al mes, mes y medio, ya han empezado las amenazas y todo. Es decir, son mujeres, pero también suceden hombres que buscan parejas del mismo estilo. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar esas infancias, porque en algún momento fue adaptativo Claro, para esa persona sobrevivir a su papá y después exacto. lo que está haciendo es con pareja. Entonces, claro, trabajamos todo eso. Sí es cierto que yo siempre digo que cualquier parte de la terapia es dura, pero en violencia de género es que hay que modificar muchísimas cosas, muchísimas. Son personas que el apego hay que trabajarlo porque tienen unos apegos desorganizados tremendos, de relaciones de dependencia y claro, todo eso hay que trabajarlo. Mm, mm. Es tremendo, sí. La base, la infancia, ¿no? La infancia es vital, yo lo digo siempre cuando veo niños chiquititos, digo, de los 0 a los 8 años lo más importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar, como decía Freud, somos una copia de nuestros padres o somos la antítesis de nuestros padres, pero está claro que nos afecta y nos marca. Entonces hay que intentar cuidarlos porque van a ser la siguiente generación. Y yo siempre digo, si trabajamos en esa etapa, es lo mejor. Mm, mm. Sí, totalmente. Bueno, nosotras estamos puestas ahora, Con Manuel, con apego. sí, justamente con apego, ¿no? Y todo lo que conlleva esto, ¿no? Sí. Pero sí, por eso es fundamental. Ahora, una de las cosas que también estábamos conversando era y que has hecho como una introducción previa, es sobre este problema de la violencia de género cada vez más creciente entre los adolescentes. Claro, partimos de la misma base, ¿no? Entonces, si ahondamos un poquito más en este tema, ¿qué nos podrías decir? Espera que Claro, me cambio, que me he quedado, quería, y aquí te escucho mejor. Ajá. ok. Claro, en los adolescentes lo que vemos es el control abusivo, es decir, con quién hablas, a dónde vas, el poner GPS para tenerte localizada en todos lados. Eso es lo que se está llevando en los adolescentes, el dame las contraseñas. Ahora mismo la adolescencia es el móvil, es donde ellos están ejerciendo esa violencia. El tema como es el que lo normalizan, porque además te lo dicen las chicas, no, 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 pero él también me deja su móvil. Es más, él me dice que si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué no se lo doy? Claro. Es decir, en los adolescentes lo que vemos es la violencia de género ejercida a través del control. La física tarda, la física no la vemos con tanta facilidad. Lo que es la física, porque sí, ellos te dicen cuando ya empiezas a entrar, a indagar, bueno, algún pellizcón que otro, pero bueno, el pellizcón no fue de forma violenta, y siempre tienden a justificar, Sí. normalizan.
de si se ha normalizado una serie de situaciones que hay que explicar que no es normal, es decir, mi pareja no debe de mirarme mi móvil. Y sí es cierto que se puede hacer a través de inseguridades, porque no deja de ser más que una inseguridad de la otra persona, Claro. pero hay que intentar trabajar eso. Mm. Ahí es donde entramos en lo que es la violencia de género tecnológica, ¿no? Claro, bueno, esa hoy en día está muy en auge, es decir, y se está viendo cada vez más porque cuando una pareja comienza, una pareja no empieza pensando en que van a romper, empieza pues pensando en su futuro y todo, y yo comparto con mi pareja cosas, pues fotos íntimas o algún vídeo. ¿Qué pasa cuando ya dejamos de ser pareja? Mm. Cómo esas fotos se utilizan para hacer daño, cómo ponen a las mujeres a veces en páginas de prostitución. He tenido casos de eso, que empiezan a llamarlas gente para ofrecerles. La violencia de género tecnológico está muy en auge y yo siempre digo, cuando algo sale de mi móvil, ya yo pierdo el control sobre ello. Sobre ello, sí, totalmente. Yo no sé si tú te acordarás del caso este de la chica que se terminó suicidando, de Ibeco, Ujú. la consecuencia de un vídeo que ella le pasó a que en aquel momento era su pareja, pero con toda la naturalidad del mundo. Claro. Y como una persona despechada pudo hacerlo viral y después yo siempre digo que yo soy cómplice si paso ese vídeo. ¿Sabes? A mí por eso los vídeos y demás no me gustan. Mm. Intento siempre enseñar a la gente que está a mi alrededor, a mis primos y todo, el que no compartan ese tipo de cosas porque están siendo cómplices. Claro, totalmente. Sí, sí, ¿Sabes? Y al final esta chica se terminó suicidando porque no podía soportar la presión social. claro. No, y al final todavía estamos en una sociedad donde se culpa precisamente, ¿no? A la víctima, a la persona que confió, ¿no? En que esto no iba a salir de ese ámbito íntimo. Y bueno, precisamente por eso hay que darle visibilidad y ser claro en estos aspectos para que esta información sea tomada en cuenta, ¿no? Hay algo que tú comentabas cuando estábamos hablando y preparando el tema, ¿no? Decía, bueno, si yo voy a comenzar una relación y voy a comenzar desde la desconfianza, ¿no? Entonces, pero resulta paradójico, ¿no? Es decir, pero ¿hasta qué punto la confianza, hasta qué punto me expongo a través de esa confianza, ¿no? Y aquí es donde hay que tener una concienciación, sobre todo, y fíjate, también porque ahora estamos en esta era tecnológica donde muchas relaciones surgen por plataformas de redes sociales, ¿no? Sí, Personas que están a distancia. Entonces, es esto, ¿no? Hay mucho allí. claro, a ver, lógicamente, es lo que dices tú, no podemos comenzar desde la desconfianza porque entonces, pues, ¿qué sería de nosotros, de la humanidad? Pero sí es cierto que hay que tener que ser muy cuidadoso, es decir, si estás comenzando una relación, no compartas ese tipo de cosas, porque no la conoces. Y es así, parejas que pasan muchísimos años y no se terminan de conocer, Exacto, eso te iba a decir. ¿sabes? Que después, cuando pues se terminan separando, se enteran de cosas y dicen, pero yo llevaba esta vida. Claro, al fin y al cabo yo siempre digo cuando doy las charlas de fotos y vídeos que se pueden volver en tu contra, no los compartas. Porque yo te puedo enviar a ti una foto mía, pero yo no sé qué vas a hacer tú con esa foto, Totalmente, ¿sabes? totalmente. Y no es ser desconfiada, es ser precavida, porque después los daños no los podemos controlar. Y cuando comienzas, hablas tú de las relaciones a distancia, que hoy en día y tal, pues también hay que tener cuidado porque tú estás viendo la foto de un chico adolescente, pero Ujú. es que la realidad no sabes si estás siendo, que quien está al otro Víctima, lado es un señor mayor y está siendo víctima claro, de un pedófilo. exacto. Eso también hay que tenerlo muchísima cuenta y explicárselo mucho a nuestros jóvenes en casa.
Totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo identificar, vamos a ver, cómo identificamos quizás volvemos un poquito atrás, pero cómo identificamos este ciclo de la violencia? Claro, yo siempre digo que, un poco lo que te decía antes, si yo comienzo una relación y al inicio me das un bofetón, ya yo digo, apaga y vámonos, es decir, no, no sigo esta relación. Claro, Lo primero de todo es tener en cuenta y tener muy claro que no me puede humillar, no me puede manipular, no puede controlar. Porque sí es cierto que yo siempre digo que detrás de una broma hay una parte de verdad. totalmente. ¿Sabes? Y yo intento explicarle a las víctimas siempre lo que es el ciclo de violencia y a las que no son víctimas. ¿Por qué? Porque el ciclo de violencia se repite, pero siempre que es fase de acumulación, donde el agresor pues se empieza a poner nervioso, golpea objetos, insulta, pero nunca hacia la víctima, es decir, siempre es a su alrededor. Ujú. La segunda fase es la fase de tensión, donde finalmente este agresor pierde el control y agrede a la víctima. Y después viene la luna de miel, que es una luna de miel que yo siempre digo que es un arrepentimiento de un sí pero no. Porque es te pido perdón, lo siento, pero si tú no hubieses, con lo cual no es un perdón sincero, Claro, porque ¿sabes? culpabiliza al otro de su conducta. Claro, ¿qué pasa? Que la víctima en este momento ya el maltrato psicológico es tan grande que se lo termina creyendo. Ujú. O sea, y entonces volvemos otra vez al inicio. ¿Qué pasa? Que cuando comienza la violencia de género, entre la fase de luna de miel a la fase de tensión pasa muchísimo tiempo y se está bien las cosas y todo, pero cada vez ese tiempo se va cortando y al final la luna de miel dura una semana y vuelve otra vez el patrón. Claro. ¿Sabes? Con lo cual yo siempre digo que hay que identificar qué es el maltrato psicológico, que sepamos de verdad qué es un maltrato psicológico, ¿sabes? Porque el físico es lo que yo te decía antes, el físico es el que se ve, con Ujú. lo cual es el más llamativo. Lo más frecuente que te consigues en consulta cuando identificas el maltrato psicológico para que lo sepan, ¿qué te encuentras? Por ejemplo, yo muchas veces me encuentro cuando empiezan a decir, "No, es que siempre me voltea la tortilla". Bueno, muchos utilizan esto, siempre me voltea la tortilla. Siempre termino siendo yo la loca, ¿no? Y yo la culpable de todo lo que... Y por ahí podemos sacar unas cuantas más, ¿no? Claro, date cuenta que esta persona tiene la capacidad de manipular y como bien te han dicho a ti, de voltear la tortilla, es decir, comienzas tú diciendo, no, no, pero ¿qué es lo que tienen ellos? El poder de persuasión, de Mm, que te machacan tanto que al final te terminas creyendo la historia. ¿Qué pasa? Que al inicio las mujeres terminan gritando, que eso también, yo siempre digo que hay mitos dentro de la violencia de género y uno de los ujú, mitos es la víctima no grita, la mm, víctima no, perdona, sí grita. Por gritar a mi agresor no soy menos víctima, es claro. una respuesta que doy. Claro, como ya gritas, ya tú eres la loca, tú eres la que debes de ir al psicólogo, tú eres la que está fatal. La que provocas, la que me provocas. Claro, después lo que un poco te decía yo antes, cómo empiezan también la humillación con tu físico. Tú sabes que el físico es súper importante para el ser humano porque es su autoimagen. Si Ujú, mi autoimagen es negativa, lo que es mi autoestima va a ir en picado. ¿Y dónde van primero ellos? En la imagen. Está fea, mira los pelos que lleva. Siguiente paso, nadie te va a querer, mm, solo yo te quiero, mm. vas a estar sola, ¿a dónde vas a ir? Porque debemos de tener en cuenta que la violencia de género se repite en todas las clases sociales, no otro de los mitos, Sí, la violencia de género solo es en clases sociales bajas, error. Es más, en clases altas se denuncia mucho menos por el qué dirán, como claro. yo Por siendo la imagen, mantener psicóloga. la imagen, claro. Claro, entonces son muchos mitos que están ahí y que hacen daño, esos mitos. Entonces yo siempre digo que hay que visibilizar la violencia y buscar ayuda. Mm. Eh,
¿Cuáles son los pasos que debe dar, por ejemplo, una mujer que es violencia, que sufre o que cree que puede estar sufriendo violencia de género? Lo primero de todo es buscar ayuda psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que denunciar es difícil, porque sí es cierto que, vuelvo y repito, y hablo de Gran Canaria, aquí los compañeros de Cuerpo y Seguridad del Estado, la Policía Nacional, Guardia Civil la local de Las Palmas, han sido formados por una compañera y por mí en violencia de género y cada vez van entendiendo más qué es esto. Pero te puedes encontrar que llegas a una comisaría y que no te entiendan o que te juzguen, ¿sabes? Que te juzguen de, pues bueno, eso te lo buscaste. Pero si te dijo que llegaras a las 10 de la noche o la típica frase de ¿y por qué vienes a denunciar ahora? Si lleva eso a la víctima, la culpabiliza muchísimo. El cuestionamiento, ¿no? Sí. Claro, entonces yo siempre digo que es contárselo a alguien de confianza, ¿sabes? Que se sienta que está apoyado. ¿Para qué? Para los siguientes pasos. La denuncia siempre hay tiempo de ponerla, porque la denuncia yo digo que es lo último. Pero primero es encontrar a alguien de confianza. ¿Por qué? Porque el proceso es duro, la denuncia, porque después si tú tienes tus recursos para vivir, pero ¿y aquellas mujeres que dependen del agresor? ¿Qué pasa con ellas? Claro, exactamente. Esto es importantísimo. Hay un teléfono, creo que es que no tiene rastro, ¿no? El Que 016. 016, que se puede, bueno, al menos pueden tomar contacto, ¿no? Con un primer contacto, sobre todo si están en esta fase donde necesitan, ¿no? Conseguir un apoyo externo, si no lo tienen alrededor, ¿no? Es una salida. El tema que siempre debemos de entender, como yo digo, el lugar de la víctima y no juzgarla. Y que lo que a lo mejor para mí es importante, que puede ser la denuncia, venga, vamos a denunciar ya, para ella no es lo importante. Lo preguntarte a lo mejor si hay niños, es primero proteger a los niños. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque creo que es importante que se deje constancia, ¿no? ¿Qué pasa que, por ejemplo, con esas madres que son víctimas de violencia de género y no son capaces, por ejemplo, de proteger a sus hijos en este tipo también de violencia del padre hacia los hijos? ¿A qué te refieres? ¿A nivel institucional? ¿A No, nivel psicoterapéutico? a nivel intrafamiliar, es decir, sí, en el ambiente doméstico, pues. Claro, Es decir, yo siempre digo... quiero que lo digas tú, porque, ¿no? Porque te tengo a ti como la especialista aquí en el tema. Sí. Pero imaginemos porque tú lo has mencionado antes y me quedó por ahí, ¿no? Rondando. Por ejemplo, una madre que sufre violencia de género, ¿no? Su marido le maltrata física y psicológicamente. Entonces, esta madre, cuando el padre le pega a los hijos, maltrata a los hijos, ella no se ve en capacidad de meterse allí, a protegerlos. Claro. ¿Qué pasa? Sí es cierto que te sorprenderá que cuando las mujeres a veces han denunciado es porque ya su marido pasó esa línea, agredió a los hijos. Y ahí es cuando ellas se han atrevido a denunciar. Es decir, mientras el maltrato se produce en ellas, las mujeres son capaces de aguantar. Cuando ya son los niños, diferentes. Claro, pero ahí hay una situación que yo creo que es importante y no sé si bueno, muy posiblemente te hayas encontrado con esto, pero estas madres que aún así no se ven en capacidad de meterse. Allí hay un miedo tremendo, hay una parálisis. A una paralización. Una paralización tremenda, hay un nivel de trauma tan grande que no le permite tomar partido incluso por sus hijos, ¿no? Claro, ahí date cuenta de que no dejamos de ser seres animales, hay una parte animal instintiva y a veces el temor nos llega a paralizar. Claro. Y es lo que les sucede a veces a ciertas madres que se paralizan. Claro, ¿qué pasa? Son niños que crecen con un odio tremendo. Nos hemos encontrado casos donde
la mamá víctima de violencia de género, pero después es víctima de violencia filioparental. Ujú, Es ujú, decir, sus hijos también la agreden. ujú. O sea, es Aquí, muy aquí, importante. como dice aquí Ainhoa, ¿no? Y que nos recuerda a Manuel también. Desde el lugar, desde el aspecto neurobiológico, pues encontramos el secuestro de la amígdala, ¿no? Claro, nuestra querida amígdala que está Sí. ahí. Y claro, es importante que debemos de entender el por qué funciona así. Es Ujú. decir, es una mamá que de por sí también puede traer su propia historia, cuidado. Yo siempre digo que nosotros todos tenemos nuestra mochila de nuestro pasado y de repente esa mamá también vivió ese tipo de relación de violencia de sus padres. Muy Sí, probablemente. claro, esto se perpetúa de cómo pasa de una generación a otra. Entonces, lo más importante de todo, yo siempre digo que es ayudar, ayudar a comprender, a quitarle el sentimiento de culpabilidad, es lo primero que se trabaja en psicoterapia, porque son mujeres con un alto nivel de culpabilidad, porque de repente toman conciencia Claro, claro. y es explicarles el por qué no lo pudieron hacer antes. Mm, Es culpabilizarlas lo primero de todo. mm, mm. Sí, sí, sí. Esto es lo que tiene de importante trabajar, ¿no? El trauma psicológico, ¿no? Sí. Y este secuestro, ¿no? Esto me recuerda mucho el ejemplo de Manuel del Cervatillo, ¿no? Que se queda paralizado, ¿no? Mm. Claro, al fin y al cabo, no debemos de olvidar lo que es una congelación, es decir, nuestro sistema nervioso simpático, yo siempre digo que se le llama simpático, pero de simpático no tiene No tiene nada. nada. Ay, te quedaste congelada tú. Hablando de congelación, te quedaste congelada. A ver, espera, vamos a ver que vuelva. Ah, a ver, a ver. A ver, y no, que digo que hablando de congelación te quedaste congelada. A ver, a ver si vuelve. Ajá, ya. Nada. Ahora, Ahora no. hablando de congelación. Hablando de congelación te quedaste congelada, sí, sí. Claro, A ver, otra vez. Sí. A ver si vuelve. Aquí. A ver. Sí, yo creo que vale. sí. No, que hablabas de que el sistema nervioso simpático de simpático no tiene nada. Claro, ¿qué pasa? Ahí lo vemos, que cuando las respuestas de lucha o huida no se pueden hacer, lo Ujú. mejor que tienes es el congelamiento, el quedarte quieto y Claro, lo más rápido posible el peligro. claro, sí. Y es mucha, fíjate, ahí es donde se ve el nivel de traumatización, ¿no? De la persona en este sentido, ¿no? Sí, Y donde hay que intervenir. claro, Eh, porque eso deja secuelas después, deja secuelas a nivel de sueño, mujeres que les cuesta dormir, conciliar la vigilia, el apetito, también llegan a desarrollar trastornos de conducta alimentaria, o sea, afecta muchísimas cosas ese tipo de trauma. sí. Ahora, aquí dice Ainhoa, dice, no te digo nada de la Guardia Civil de los pueblos. Bueno, me imagino a lo que estábamos hablando con respecto ¿no? a lo que tú estabas comentando antes sobre la formación que se le está dando, ¿no? Al personal de la, bueno, De los cuerpos de de seguridad la del Estado. policía y todo esto, ¿no? Hombre, yo Sí, pienso que es lo que hablábamos al inicio, estamos cambiando, estamos yendo a mejor, cada vez se va invirtiendo más tiempo, más dinero, más recursos. Es decir, yo siempre digo, yo hablo de lo que mm, está en mi isla y en lo que hemos trabajado. Es decir, a nivel de la Guardia Civil, mi compañera Lucía y yo, pues hemos formado tanto en la isla de Lanzarote como de Fuerteventura, es decir, nos hemos desplazado allí
para cómo atender a una víctima de violencia de género, cómo atender a una víctima que ha sido víctima de abusos sexuales, porque no tiene nada que ver el cómo acercarse a la víctima, cómo hablarle, qué no se debe de hacer. Yo siempre digo al final del curso, quedaros con esto, ¿qué no debéis de hacer? Esto memorizarlo y si lo aprendéis, lo vais a hacer estupendamente. Claro, claro. Es que yo creo que es importante. Son muchísimas las consecuencias que se derivan de esto y bueno, hay que atender y entender los conceptos que giran alrededor de esta problemática, ¿no? Claro, y que un poco es lo que después vemos también en consulta, la victimización secundaria. Es decir, que por suerte o por desgracia, yo siempre digo que las instituciones son los que provocan esto. Es decir, yo no sé en otros lugares, yo hablo de aquí, de lo mío, el cómo a la víctima tiene que ir, habla primero con el policía, después con el médico, después le vuelven a hacer ir otra vez a la policía, después tiene que ir por fiscalía, Instituto de Medicina Legal, es decir, y yo te creo, como yo te creo, pero el otro no te cree, te tenemos que volver a mandar otra vez al Instituto de Medicina Legal, es una locura. Es decir, lo que se le hacen a las víctimas, a lo que se les expone, pero yo Sí. siempre digo, aunque el recorrido sea duro, que nadie deje de denunciar, porque Mm, existen soluciones, existen posibilidades, y yo siempre digo que los recursos se encuentran, que de mm. entrada a lo mejor nos vemos sin recursos, pero se pueden encontrar, pero que nadie viva una situación de violencia. Sí, fíjate lo que dice Ainhoa, ¿no? Esa misma, eso mismo que se encuentran, pues les hace tirar la toalla, ¿no? A las mujeres en su lucha. Pero es bien importante lo que acabas de decir y es no desistir, porque yo creo que, ¿no? Hacer visibilidad, si es verdad que hay denuncias hay muchas denuncias también que son falsas y esto también ha creado, ¿no? Muchísimos problemas. Pero no es la mayoría, ¿no? Las mujeres que van y pasan por este tránsito es un doble tránsito amargo, ¿no? Porque es revictimizarse muchas veces en este Fíjate, proceso. ¿no? Claro, tú Sí. fíjate, es decir, es lo que hablas tú, pero de que hay denuncias falsas, pero fíjate que por suerte o por desgracia he tenido compañeros que han sido víctimas de maltrato y me han dicho, qué vergüenza he pasado yendo a denunciar, porque un Mm. policía me ha dicho, ¿no te da vergüenza venir aquí a decir que tu mujer te maltrata? Sí, sí, Es decir, que es curioso esto, ¿sabes? Pero no debemos de olvidarnos de denunciar y siempre, a ver, yo digo que tengo la suerte de estar donde estoy y aquí hay equipos específicos, es decir, desde que, por eso digo que siempre hay tiempo de denunciar. Cuando a mí me llaman, pues dependiendo si es en un pueblo o es aquí en la capital, me pongo en contacto directamente con los compañeros que son los responsables de esas unidades, de ujú, oye, tengo este caso, decirme cuándo puede ir a vuestra unidad. ¿Para qué? Para que no la coja la denuncia cualquier agente. No porque no esté, no sea bueno, sí. sino porque a lo mejor no está preparado, no sabe qué preguntas hacer y demás. Claro, importantísimo. Y bueno, y para finalizar, y no menos importante porque sea lo último, es sobre todo también la violencia ejercida hacia los menores en situaciones de, ¿no? de separaciones, donde los menores se utilizan como moneda de cambio, ¿no? Claro, un poco, ya no solamente como moneda de cambio, sino para ejercer el mayor daño a una madre. Lo estamos viendo en el caso Bretón, el Ujú, cómo decidió acabar con la vida de sus hijos, ujú. porque a veces ya no es la famosa frase de si no eres para mí, no eres para nadie, Sí, sino ahora es el te voy a hacer el mayor daño, como con tus hijos, arrebatándote los secuestros. Y sí es cierto que es muy importante el que mm, esto también, nosotros los psicólogos lo vemos, pero quien deben de tomar conciencia de esto son las instituciones jurídicas, mm, el que vean cómo a veces los niños es la forma de seguir maltratando. Porque yo lo veo aquí en consulta, papá me ha dicho que tú trabajas en un burdel. ¿Y qué es un burdel? Papá me ha dicho que tú comprende. Entonces, eso es otro tipo de violencia de género que está claro. ahí.
ya que se claro. ejerce a través de los niños. A través de los niños. Sí, a eso me refería, ¿no? Quizás no fue la frase más correcta, pero a eso me quería referir. Es decir, el hablarle mal al niño del otro Del progenitor. otro progenitor. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Buscando la alianza, ¿m? Que realmente lo que busca es el daño, no aliarse con el niño, sino aliarse con el niño para hacer daño en todo caso, ¿no? Claro, de ahí que es lo que un poco yo decía antes, la famosa violencia filioparental cuando se ha vivido violencia de género. Ese niño, como al final acaba sido alienado por el padre, ha hecho. Y entonces, claro, después tú eres la culpable, tú rompiste el matrimonio porque tú has tenido no sé cuántos amantes. Claro, Sí. denunciar eso como violencia de género es difícil, Mm. porque no se le está haciendo directamente a la mujer, la está haciendo a través del niño. Ujú, sí, como dice Ainhoa, ¿no? Tus hijos que también son sus hijos. Ojo el vínculo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, ha sido, bueno, hemos estado una hora aquí, ¿eh? Yo creo que la verdad. yo creo que podríamos estar más tiempo sacando cosas, ¿no? Porque de esto Sí, hay mucho para hablar, pero yo creo que se han tocado las cosas más importantes, ¿no? Los conceptos, sobre todo distinguir los diferentes conceptos, cómo se da el tipo de violencia, el ciclo de la violencia, ¿no? La violencia en adolescentes, la tecnológica. Yo creo que hemos tocado un poquito de cada cosa sí, que puede quedar perfectamente eh, como para una buena información, donde se quede visibilizado este tema como orientación, ¿no? Y sí. bueno, sí, me dice Ainhoa que voy a tener que cambiarle el título al espacio, totalmente. Es que, espera, es que yo propuse un espacio de 5 minutos y nos tiramos aquí. La verdad que eso sí es cierto que cuando tú me invitaste y dije, sí, sí, claro, como vi 5 minutos, dije, bueno, 5 minutos se pasan rápido. Y cuando me dijiste, no, no, más o menos una hora voy yo, me paralicé, dije, una hora hablando. Pero la verdad que ha sido muy ameno y yo creo que es importante lo que acabas de decir tú, el dejar claro los conceptos y demás. Si eso en estos días te paso un post para que lo pongas de qué es violencia psicológica y demás, para que los que te sigan tu página puedan identificar a aquellas víctimas. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Esto es que una de las cosas que yo tengo las redes sociales y específicamente Instagram, porque yo creo que me ha permitido tomar contacto primero con profesionales, ¿no? Que trabajen en sus distintas especialidades y desde distintas miradas para dar visibilidad a muchísimos temas que son importantes y yo creo bueno, que las personas que están detrás son receptivas a todo esto. Y yo, de verdad que estoy súper agradecida de que aceptéis siempre la invitación que os hago y yo sé que tenéis bastante poco tiempo y bueno, y por eso fue que Ainhoa se ríe, pero por eso fue que decidí lo de 5 minutos porque dije, bueno, al menos 5 minutos sí me los van a aceptar. Lo que pasa es que bueno, que después nos sentimos aquí como que estamos En conversando casa. en casa y ya se nos va el tiempo y se nos pasa y se nos convierte en una hora. Y bueno, Ainhoa que no se haga la loca porque Me toca en que, breve. que se vaya preparando porque todavía tenemos pendiente, ¿no? Otra. Bueno, Sí, Sabrina, ha sido realmente un gusto tenerte por aquí. Espero que no sea la gracias. última vez. No, no, no. Pásame el post para ponerlo por aquí Perfecto. y súper agradecida de que hayas aceptado la invitación. Dice, ay, no, Gracias a ti. nos faltan las cervezas. Tras el confinamiento. Sí, 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 sí. Bueno, Muchas gracias. bueno, nos seguimos viendo y ya prepararemos la próxima bueno, De acuerdo. ya veremos la fecha. De Bueno, acuerdo. Un beso, saludos. un beso y gracias a todos los que os conectaste y ya sabéis que queda grabado aquí en mi perfil y en el canal de YouTube también se lo pasaré a Sabrina si Instagram no nos pone ningún problema. De Se lo acuerdo. paso para que bueno para que ella lo vea y también lo comparta con quien quien venga bien escuchar la conversación de hoy.
Bueno, Muchas un gracias. abrazo y hasta la próxima. Chao, Chao. Ainhoa. Nos vemos.